¿Cómo olvidar a mi ex? Probablemente una de las preguntas más comunes cuando terminamos una relación y les aseguro que la más equivocada. Si bien instintivamente lo primero que hacemos cuando terminamos una relación es intentar el olvidar a nuestra expareja, esto es literalmente lo peor que podemos hacer. ¿Por qué no deberíamos intentar olvidar a nuestros exes cuando terminamos la relación? Se debe a lo que se conoce como el efecto de supresión irónica. En 1987 se realiza un experimento con dos grupos de personas. A una se le pide que piense en osos blancos y a la otra que no piense en osos blancos. Como resultado, las personas a las que se les había pedido que lo hagan prácticamente no lo recordaron y las personas a las que se les había pedido que no lo hagan lo tuvieron presente prácticamente todo el día. Entonces, por cómo funciona nuestro cerebro, cuando intentamos no pensar en algo, estamos activando los mismos sistemas que se activan cuando memorizamos cosas. Por ende, el sistema de alerta hace que en vez de olvidar, lo único que consigamos es no dejar de pensar en eso. Entonces, como primer punto, no traten de olvidar a sus exes. Ahora, pasando a temas un poquito más interesantes, el entender el por qué pasa lo que pasa y el por qué sentimos lo que sentimos puede ayudarnos a utilizar esta dolorosa experiencia en una gran oportunidad de crecimiento. Otra pregunta muy común es el ¿cómo puedo dejar de amar a mi ex? Y la respuesta es bastante simple. No puedes dejar de amar a tu ex y en realidad no deberías intentar dejar de amarlo porque el amor, como cualquier otra energía, no muere ni nace, solamente se transforma. Entonces es muy importante tomar en cuenta que independientemente de los hechos, tu ex solo ha venido a mostrarte cosas. Entonces, en vez de querer dejar de amarlo, podrías agarrar ese agradecimiento porque es una persona que ha compartido su tiempo y su energía contigo, que también obviamente te ha dado mucho amor. Entonces, el reconocer eso, el reconocer que no es alguien que ha venido intencionalmente a arruinarte la vida, como a veces pensamos, y el ver también a un ser humano con su propia experiencia y procesos del otro lado, hace que el proceso se vuelva mucho más bonito y compasivo, menos violento, porque igual es un poco violento el quererte obligar a sentir cosas que no sientes como odio, etcétera, etcétera, enojo, resentimiento, porque si bien es normal que te duela, ojo, te está doliendo, pero no por todo lo que tú piensas que esa persona te ha hecho, sino porque son todas estas heridas internas que te están tratando de hablar y están tratando de llamar tu atención para que las mires y te hagas cargo. Entonces, yo creo que nunca deberíamos tratar de dejar de amar a nuestras exparejas, sino darnos cuenta de que podemos hacer que todo ese amor se transforme y el permitirnos seguir amando a estas personas como parte de nuestra familia parece lo más sano, no solamente con la otra persona, sino para con nosotros mismos. Cuando terminamos una relación, tenemos una mixtura de emociones no tan agradables que ocasionan que nuestro cuerpo esté en un estado desequilibrado de manera constante. Esto se produce por una comunicación interna cerebral y emocional de las que no les voy a dar mayor detalle, pero sí vamos a dibujar un esquema porque es importante saber que cuando recibimos un estímulo externo, nuestro cerebro recibe la información misma que ingresa al tálamo, donde se produce una cierta descarga eléctrica, la cual va al mismo tiempo a una parte del cerebro que se llama amígdala, que es donde se van grabando las emociones, ojo, una emoción cruda, sin significado,
Y paralelamente está el hipocampo, que es la parte de nuestro cerebro donde sí se otorgan significados. La conjunción de la información de ambas partes, tanto de la amígdala como del hipocampo, generan que el hipotálamo, que es la parte donde se funcionan ambas informaciones, produzcan una reacción fisiológica. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo en la amígdala emociones como recuerdos de emociones, porque es como un depósito emocional la amígdala, entonces si yo ya he vivido algún tipo de rechazo, si yo ya he vivido algún tipo de abandono, etcétera, 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 esta emoción va a estar grabada ahí. Entonces, cuando mi pareja se vaya, lo primero que va a pasar es que esa área del cerebro va a mandar la información sobre Tintín, la emoción del abandono y del rechazo, al hipocampo, que es donde ya se le va a atribuir un significado que hoy en día estamos acostumbrados a que sea me dejó porque no soy suficiente, me dejó porque hay otra persona mejor que yo, me dejó porque yo no sé hacer bien las cosas, y es ahí donde nuestro cerebro empieza a crear todos estos pensamientos que alimentan este círculo vicioso y terminan en todo este sentimiento de culpa, resentimiento, decepción y enojo que se transfiere o que se vuelve también como todo este estrés y angustia y dolor hasta físico que llegamos a sentir, ¿no? Entonces es importante que entendamos que obviamente esto es un proceso normal, pero el de dónde vienen las emociones o el por qué sentimos exactamente lo que sentimos tiene que ver mucho con nuestra infancia. ¿Por qué? Y bueno, y el entender también el por qué empezamos a sentir todo lo que, el tema de la significación y demás con la expareja también. Cuando somos niños, de los 0 a los 11, 12 años, carecemos de mente analítica. ¿Qué significa esto? Nuestro hipocampo no está en posibilidad de agregar significados a las emociones que se van guardando. Entonces, nuestros llamados traumas, que vienen realmente de cosas y acontecimientos que efectivamente han sucedido en nuestra niñez, es a partir de los 11, 12 años donde adquirimos pensamiento crítico o mente analítica, que nuestro hipocampo empieza a asignar todos los significados que posteriormente nos causan trauma o algún dolor. Ahora, todos estos sentimientos y traumas de rechazo y de abandono suelen estar imprimidos en nuestra amígdala mucho antes de que nuestro hipocampo pueda significarlos. ¿Qué significa esto? Que de los 0 a los 11 o 12 años, siempre que ocurría algo, la amígdala la iba grabando, asociándola a ciertos acontecimientos, sin embargo, no era capaz de significarla. Entonces, una vez que es capaz de darle un significado, que es algo que ocurre a partir de los 12 años, es donde se empieza a percibir sufrimiento, que está directamente relacionado al significado que el hipocampo le da a las cosas. Entonces, ¿por qué sentimos tanto dolor, angustia, etcétera, etcétera, cuando nuestra pareja nos abandona o nosotros la tenemos que dejar? Es porque primero obviamente hay una costumbre de compartir, una costumbre de estar con la otra persona día y noche, nos acostumbramos, y también obviamente está este tema de que estamos como que abriendo una caja emocional de muchas emociones y cosas que han sucedido en toda nuestra vida anterior a la pareja y que recién ahora estamos relacionando al acontecimiento que acaba de pasar. Entonces atribuimos directamente todo ese dolor y confusión, etcétera, etcétera, a nuestra pareja reciente, cuando es algo que viene desde nuestra niñez. Entonces es muy importante darnos cuenta de esto porque, en primer lugar, para estar seguros, darnos la seguridad de que está bien que las personas se vayan de nuestra vida, no significa que toda esta angustia y dolor signifiquen que es la persona de tu vida, que no vaya a haber nadie más y que era tu único amor y demás. No es por eso que te duelen las cosas, sino que te están
en realidad este dolor viene para mostrarte heridas y cosas que sí o sí deberías empezar a mirar para tratar de evitar la repetición de patrones y el seguir eligiendo personas como las que estás eligiendo y que te están llevando a tener la experiencia de relación que estás teniendo. Por otro lado, es muy importante entender también que estas oportunidades de crecimiento, como son las rupturas amorosas, nos están invitando a hacernos cargo. El darnos cuenta que todo el dolor que sentimos por lo que pensamos que la otra persona nos hizo viene de dentro de nosotros es muy importante, porque obviamente la dinámica que te lleva a la ruptura de una relación es en la que tú tocas la llaga de la otra persona y la otra persona se enoja contigo porque piensa que te le estás causando, que tú se le estás causando, y lo mismo pasa de tu parte, ¿no? Tú obviamente has sentido que la otra persona te ha dicho, te ha hecho, te ha lastimado, pero no, esto no es verdad, porque lo único que hacen las personas es venir a tocarnos las heridas que ya estaban ahí antes de que las personas estas aparezcan en nuestra vida. Entonces, el dolor es normal, el dolor es un regalo, debería ser nuestra brújula para encontrar exactamente dónde nos duele. Por eso siempre sugiero que hagan 2 listas cuando terminan una relación. Una donde pongan todo lo que les ha dolido de la otra persona, todo lo que piensen ahorita a primer pensamiento, que es lo que, por qué te han lastimado, de qué maneras te han lastimado y todos los momentos no gratos que has podido vivir con esta persona que ya no está. Y agarres la lista y la utilices como tu brújula y tu guía para empezar a trabajar. Vamos a hablar de esto un poco después. Hoy día quiero darles rasgos más generales, pero es muy importante que para empezar cualquier otra relación, en primer lugar hayamos identificado todas estas heridas que preexisten a la persona que se acaba de ir, y te aseguro que a todas las relaciones que has terminado. Entonces, si es oportuno y un buen momento para que tomes un tiempo y dejes de distraerte con otras personas y otras cosas que no sean tú y las dediques a tu sanación. Por un lado, tenemos que identificar todas las heridas y por otro, hacer que tú te des cuenta de que realmente no necesitas absolutamente nadie más para estar bien. Que esto no quiere decir que no seamos seres sociales y que estemos hechos para convivir e interactuar con otros seres, pero sí deberíamos empezar a trabajar en nuestra autosuficiencia, sobre todo emocional, ¿no? Porque cuando terminamos una relación y se van las personas de nuestro lado, lo primero que tendemos a hacer es igual a pensar que es el fin del mundo, porque hay ciertas cosas que no vamos a poder recrear. Entonces, la segunda tarea o la segunda lista que siempre pido consiste en poner todas las cosas bonitas, todas las cosas que disfrutaste con la otra persona, todas las experiencias por las que piensas que la vas a extrañar, y empieces a hacerlas por tu cuenta. Y obviamente si te gustaba ir a la montaña con esta persona o te gustaba ir a escalar o a pintar, puedes seguir experimentando estas situaciones con otras personas o tú solo, ya verás. La idea de esto es que te des cuenta que todo lo mágico que has vivido con la otra persona y que por la que piensas que es irreemplazable y nunca más vas a encontrar a nadie así, está realmente en tus manos el no solo recrear, y no en el sentido de reemplazar a esta persona que ya no está, sino el darte cuenta de que puedes seguir disfrutando, puedes seguir creando momentos mágicos con lo que tengas a tu alrededor en este preciso momento. El eliminar este sentido de necesidad te ayudará también a encontrar personas con mayor compatibilidad a ti
y no te entregues directamente a la primera persona que pase solamente porque piensas que te va a dar algo que tú solo no puedes darte. Por otro lado, es muy importante también entender un poco que el crecimiento y la toma de conciencia son muy importantes, porque caso contrario, no solamente es del universo, también tiene una razón de ser fisiológica. Cuando pensamos que todos los hombres son iguales, cuando pensamos que todas las mujeres son iguales, en realidad estamos transfiriendo una vez más la culpa de nuestro estado emocional, porque hay mejores personas, hay mejores experiencias, si quieres ponerlo así, mejores personas para nosotros y mejores experiencias esperando por nosotros, pero estas no se van a desbloquear hasta que nosotros no nos convirtamos en una mejor versión de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? No significa que no seamos increíbles y maravillosos como somos ahora, pero sí que todas estas heridas y pensamientos limitantes que traemos encima están haciendo que elijamos una y otra vez a las mismas parejas y recreemos el mismo tipo de situaciones. Y ojo, la razón fisiológica de esto viene a través de la amígdala. Es muy interesante el cómo la amígdala apoya un proceso de sanación espiritual también, porque el momento en el que nosotros nos sentimos lastimados, estamos relacionando los hechos, las circunstancias y lo que hacen y dicen otras personas con nuestro ego. El ego es nuestra autoidentificación con nuestro cuerpo y con nuestra mente y con todo lo que les pueda pasar. Entonces, si nosotros solamente nos identificamos con eso, obviamente vamos a pensar que todo lo que las otras personas hacen y dicen nos afecta. Por ende, el hacernos responsables de nuestras heridas internas, emocionales, es muy importante, y el dejar de echar la culpa a los demás, porque si bien naturalmente es un reflejo de nuestro cerebro, porque cuando éramos niños, cuando somos niños, por instintos de sobrevivencia, se nos graba este proceso de acción, que es cuando sentimos miedo o alerta o algún tipo de riesgo, el llorar y esperar que otra persona venga y se haga cargo. Es muy natural. A edad adulta, lo más aconsejable es ir reeducando nuestro cerebro y darnos cuenta de que nadie que no seamos nosotros tiene la responsabilidad de hacerse cargo de lo que estamos sintiendo. Esto también es muy importante porque generalmente cuando terminamos extrañamos mucho a la persona, pero porque creemos en el fondo que esta persona tiene la responsabilidad de venir y amarnos, de venir y sanar todo lo que estamos sintiendo por dentro, y obviamente esto hace que la dinámica sea permanentemente de transferencia de culpa, y es por eso que nuestras relaciones jamás cambian, porque nosotros no estamos cambiando. Y no se trata de exigirle al otro que cambie, que es lo que naturalmente siempre hacemos, sino de empezar a observar toda esta información que podemos recabar, de observar en qué momento estamos sintiendo dolor y demás con nuestras parejas, para hacer introspección y literal tratar de traducir todo o darle los significados correctos a las cosas que estamos sintiendo y percibiendo. Haciendo un resumen de cómo podemos superar a nuestros exes de forma más rápida, que debería ser la pregunta correcta. En primer lugar, tenemos que dejar de tratar de olvidar a nuestras exparejas, porque eso solamente hace que pongamos más atención en eso. ¿Cómo solucionar este problema? Es muy sencillo. Prácticamente el sistema automático del cerebro se desarticula cuando pones tu atención en algo. Entonces, cualquier actividad que hagas que requiera de mucha concentración te va a permitir, en estos momentos en los que tú creas que no puedes dejar de pensar en esta persona,
poner toda tu atención en y romper este patrón. Si te digo ahorita, por ejemplo, que pienses en tu oreja derecha y tu atención va a ir ahí directamente, entonces no hay cómo sigas pensando en tu ex sin querer. Entonces puedes utilizar una meditación guiada, tal vez igual si hay algún tipo de información que te interese mucho, escuchar un podcast o leerte un libro, algo que haga que tu atención tenga que estar centrada obligatoriamente. Tal vez igual si pueden empezar a hacer un poco de yoga, sea una buena idea por varias razones. Entonces con eso prácticamente tenemos esa parte cubierta. Luego es el hacernos cargo. Hagan estas dos listas que les he dicho. En una van a encontrar cosas que también sería bueno que las vayan y las recreen, las cosas buenas, con amigos, con familia o por ustedes mismos, solo para que se den cuenta y vayan corroborando que no es el fin del mundo como están sintiendo. Y por otro lado, que sí es lo más importante, el darse el tiempo de hacer esta lista donde pongan toda la información y las cosas que les duelen, que les dolían, para que podamos ir viendo de dónde vienen y se puedan sanar. Para esto les recomiendo el acompañamiento de algún terapeuta y si quieren igual pueden trabajar conmigo porque hago este tipo de trabajos. Por último, creo que es muy importante que aprendamos a no rechazar el dolor. Prácticamente estamos construidos para rechazar todo lo que nos duele y nos cuesta, pero me parece que el dolor está acá o más que nada en este tipo de situaciones para que aprendamos a abrazar esta emoción, porque en realidad lo único que hace es mostrarnos dónde necesitamos curar. Al igual que cualquier herida física, la parte emocional, si nos duele es porque hay que mirar por ahí, ¿no? Entonces, el dejar de echar culpas, porque tampoco es nuestra culpa, ojo, el sentirnos como nos sentimos y el tener estas heridas que prácticamente todos tenemos desde la infancia, es muy lindo el verlo, o sea, el quitar más bien esta costumbre de echar culpas, el permitirnos observarnos con mucho amor, con mucha compasión y el abrazar todas estas emociones que estamos pasando, pero porque tienen una razón, son la puerta a una vida mucho más sana, mucho más llevadera, si es que la sabemos leer, interpretar y trabajar. Así que si estás pasando por esta situación, te invito a que inviertas toda tu atención en ti. Es el mejor momento para evolucionar, para crecer y el aprender el cómo funcionas, lo que realmente quieres y el cómo puedes construir la relación de tus sueños, que no es algo imposible de lograr, pero sí requiere tu trabajo y tu esfuerzo como cualquier otra cosa que valga la pena tener. Muchas gracias por su atención. Los invito a que se suscriban al canal La Tecnología de Dios, a que si les gustó este video lo puedan compartir con alguien a quien también le pueda ayudar y a comentar si es que tienen dudas, si es que les gustaría profundizar sobre algún tema.